el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garcía-marquianos. Religiosidad en el mundo garcía-marquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garcía-marquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Bueno, un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento a nuestra transmisión, agradeciendo que nos acompañen en esta jornada, una jornada de nuestro ciclo de conferencias Gabo Nueva Lectura, una oportunidad para seguir compartiendo este maravilloso mundo de literatura, aparte de lo que referencia a nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Es una costumbre conectarnos a estos espacios e invitarlos a generar interacción, a comentar desde dónde nos acompañan, a comentar qué apreciaciones tienen acerca de la información que nos comparte en este momento nuestro invitado. Son jornadas muy interactivas que se han hecho precisamente en esa búsqueda de continuar con diferentes espacios, continuar con diferentes alternativas que nos ayuda el mundo de la tecnología. Aprovechamos también la oportunidad para enviar un mensaje frente a toda la situación nacional. La Universidad del Magdalena ha abierto diferentes espacios para generar estos momentos de conversación, de diálogo y sobre todo que se conviertan en alternativas propositivas frente a la situación actual que vive nuestro país. Desde nuestra institución no somos ajenos a los que presenta Colombia, pero también aprovechamos el mundo del arte para poder compartir con ustedes diferentes formas de llevar este mensaje. En esta ocasión, en el marco del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, el día de hoy hablaremos de nuestro Nobel desde ese perfil periodístico. Dice Gabriel García Márquez, un periodismo que construye realidades. Ya tendremos más detalles para compartir en el transcurso de esta jornada. Por ahora, vamos a darle paso a el doctor Jorge Mario Ortega, quien es el coordinador de publicaciones y fomento editorial, la editorial Magdalena. Hoy nos inicia la jornada compartiéndonos este saludo institucional. Muy buenos días, profe Jorge Mario, adelante. Buenos días, Felipe, y muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos a través de nuestro Facebook y a través de las redes. Confirmamos conexión con nuestro invitado, confirmamos activar el sonido para seguir escuchando este saludo de bienvenida. Profe Jorge Mario, adelante. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte y un gusto en saludar a todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos a través de redes sociales. Muy contentos de estar en este espacio, de poder compartir con ustedes este ciclo de conferencias y que hoy, más que nunca, es una apertura a reconocer esos aportes de la literatura, del arte, de la cultura de nuestro Premio Nobel de Literatura. Pero antes que nada, sí quisiera enviarles un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas, un mensaje de salud, un mensaje de prosperidad, un mensaje de paz, en principio, y desearles mucho bienestar. En el marco de ese ciclo de conferencias sobre Gabriel García Márquez, quiero destacar los esfuerzos que ha venido desarrollando todas las personas que han estado involucradas en este proceso, la alianza que se ha establecido de manera interinstitucional, los esfuerzos que desde la editorial, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, desde la Vicerrectoría de Extensión, desde la Vicerrectoría de Investigación, desde todas las personas que han venido participando en este proyecto de co-creación de sentido, de co-creación de cultura, es importante agradecer y reconocer todo el esfuerzo que se invierte para que se generen estos espacios de apertura. No voy a demorarme mucho porque yo creo que la expectativa central está en nuestro invitado, en David, que hoy nos acompaña. Yo creo que hemos conversado brevemente, rápidamente, y él tiene algunos apuntes bien importantes y bien interesantes sobre ese componente periodístico desde el aporte de Gabo a todo nuestro territorio, a toda la literatura en general. Gracias, Felipe, por esta posibilidad e invito a que nos mantengamos conectados, a que disfrutemos, a que gocemos de esta transmisión y a que reconozcamos esos lugares de encuentro
que hoy tenemos en estos medios, en estos escenarios, en esta virtualidad. Entonces doy la bienvenida a Juan, a David y a todo el equipo de trabajo para que gocen y disfruten de esta experiencia, de esta obra maravillosa y de esta literatura. Precisamente el profe Juan ha tenido la labor maratónica de encargarse de muchos de estos detalles de organización de cada una de las sesiones, compartiendo con nuestros invitados y haciendo que sea una agenda bastante nutritiva en cada uno de los perfiles que se han tocado desde la obra de Gabo en las jornadas anteriores. Como es normal, nos acompaña brindándonos un saludo de contexto acerca de lo que representa el ciclo de conferencias Gabo Nueva Lectura, y aparte nos comenta detalles de quién será el invitado que nos acompañará el día de hoy. Profe Juan Moreno, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por su presencia, gracias por en efecto, la gran plataforma interinstitucional que ha hecho posible este ciclo. Bien, pasando directamente a la presentación del conferencista, David Lara Ramos, como es la característica de la mayoría de los participantes de estos libros que en los últimos años hemos publicado desde editoriales universitarias, es docente investigador de la Universidad de Cartagena, donde es director del taller de escritura creativa de cuento y crónica. Él, con este trabajo que hoy nos va a compartir, participó en este libro, Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, publicado por la Universidad del Valle en 1916. Él tiene una hoja de vida muy larga. Yo me limitaré a leer lo que a mí me parece lo principal, ¿no? Es escritor, periodista y reportero gráfico, es abogado, es magíster en cultura y desarrollo, es productor audiovisual, es columnista permanente del portal Las Dos Orillas, es libretista, y en ese oficio ha trabajado muchísimo con Telecaribe. Y entonces una recomendación muy especial de lo que en este momento está accesible en Telecaribe, todos los sábados a las 7:30 de la noche, este trabajo del cual David es libretista, como canto, todos los sábados a las 7:30. Fue editor del suplemento literario del diario El Universal de Cartagena. Bueno, entre muchas distinciones que ha tenido, fue Premio Nacional de Periodismo Ernesto Maculand, perdón, y en el 20 ganó el premio Relata, Ministerio de Cultura, a la mejor crónica por el trabajo titulado Cantos y Luchar del Sembrador. Él ha publicado 2 libros, El dolor de volver, 2018, Pasa la voz, Queda la palabra, 2011, y bueno, también es productor audiovisual, ha producido álbumes musicales, es decir, es una persona muy, muy activa en lo que tiene que ver con la investigación de la cultura, particularmente de la cultura del Caribe. Bien, yo quisiera simplemente como aperitivo decir 2 cositas. Hemos tenido el privilegio de escuchar en esas charlas magníficas del ensayista e investigador mexicano Juan Villoro, ese ciclo que se llama De la crónica a la ficción, pues reflexiones muy lúcidas, muy eruditas. Se ve que es un gran conocedor de los textos garciamarquianos, pero hay una cosa que pasa con mucha frecuencia con los investigadores extranjeros. Aunque su trabajo es imprescindible, porque es muy importante, es muy bien documentado y es muy serio, y estoy hablando de muchísimos, ¿no? Son muchísimos los grandes investigadores internacionales que ha habido sobre García Márquez. Ángel Rama, Jacques Gillard, Mario Vargas Llosa, muchos, son muchos. Uno siempre, bueno, siempre no, pero uno encuentra pequeños errores de contexto, ¿no? Y entonces, pues, son grandes conocedores de los textos, verdaderamente hacen buenos planteamientos, pero de pronto aparece un pequeño error en cuanto al conocimiento del contexto y otro pequeño error y así. Entonces uno dice, vaya,
verdaderamente es muy, muy importante ese conocimiento del contexto y aunque pueda sonar un poco chauvinista, yo pienso que ahí está la ventaja de los investigadores colombianos que, por supuesto, conocemos los textos, posiblemente no podamos tener las mismas visiones de los otros investigadores extranjeros, pero yo creo que tenemos una ventaja y eso se puede ver en el trabajo de David, que es gran conocedor de los contextos. Bien, eso es una cosa que yo quería decir. De todas maneras, le recomiendo muchísimo a las personas interesadas en ver las magníficas clases del mexicano Juan Villoro, porque en verdad son muy, muy, muy buenas, muy lúcidas, nos da muchos elementos críticos muy interesantes. Bien, lo otro que yo quiero decir es esto. En la última vez hablábamos de esos misterios que son irresolubles, que los críticos nunca podremos resolver. Entonces hablábamos de la relación esta de cómo, cuándo y por qué se desprendió el cuento Isabel viendo llover en Macondo de la escritura de la hojarasca. Entonces, pues yo decía, ¿no? Es un misterio que no se puede resolver y es interesante escuchar cómo los críticos y los investigadores pueden darnos elementos para resolver ese misterio, ¿no? Entonces yo quisiera poner como fondo otro misterio que igualmente nunca podremos resolver, que se puede formular de la siguiente manera. ¿Cuándo García Márquez descubrió quién era? Yo he escuchado, yo escuché, por ejemplo, a Gustavo Tatís decir esto. Fue en Cartagena donde García Márquez descubrió quién era. Bien, yo creo que la charla que nos va a dar hoy David sobre esa faceta del periodismo, porque es una faceta que la escritura garciamarquiana empieza en Cartagena de manera muy concreta en el 48, y es lo importante de esta charla. Yo pienso que escuchando a David tendremos elementos que nos permiten, bueno, si no dar respuesta a esa pregunta, que es una pregunta que nunca podremos resolver, es una pregunta interesante, porque esa escritura periodística de Gabriel García Márquez comienza en un momento muy preciso y son esos contextos, son la riqueza, el conocimiento de esos contextos lo que vamos a poder disfrutar con la charla de David. Bien, entonces muchísimas gracias y lo dejo con la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a Jorge, a Felipe, a Ana, a toda la gente también de la Universidad del Magdalena. Creo que lo que dices efectivamente es muy cierto. Conozco a Villoro y conozco también el trabajo de él. Tuve la oportunidad de conversar con él en Barranquilla durante un Carnaval Internacional de las Artes, en una entrevista incluso que está publicada en el diario El Colombiano en su momento. Bueno, yo voy a tratar de leer, voy a tratar de comentar. Tengo a mi derecha una serie de libros que voy a ir mostrando también para entrar de lleno a esta conferencia. Quiero agradecer ahora públicamente a Juan. El origen de esta conferencia es más o menos hace unos 7, 8 años quizá, durante un High Festival, en una conferencia donde estaba Jaime Abello, donde estaba el maestro Ramón Illán Vaca, el profesor Germán Rey, sin más no lo recuerdo, y Juan se me acercó al finalizar la conferencia y me dijo: dijiste algo que me llama la atención, que es que Gabo construía realidades. ¿Por qué no trabajas ese tema y por qué no escudriñas en ese tema? Anteriormente había escrito un texto sobre la poesía o lo poético y lo narrativo en la obra periodística de García Márquez, que es particularmente lo que abordo en los trabajos que he estado realizando, especialmente el trabajo periodístico, y como diré ahorita más adelante, dice la ensayista Mariluz, voy a mostrar el libro enseguida. En este libro, La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, de Mariluz Mejía, establece ella que realmente la obra de Gabo, en el sentido de la obra periodística, parece mostrarse como secundaria, pero realmente es la esencia.
eso de los investigadores extranjeros conocieron mucho más o de primera mano la obra de ficción, pero la raíz realmente de toda esa creación y todo se conformó esa imaginación, para mí está definitivamente en su obra periodística. Voy entonces a leer y comentar, a hacer una conferencia un tanto híbrida entre la lectura y el comentario para poder dar luego paso a las conversaciones o al diálogo. De hecho, es una conferencia extensa, diría yo. Voy a tratar de saltarme algunos espacios o algunos comentarios quizás que seguramente saldrán en el recorrido de nuestro diálogo. Entiendo que tendré más o menos unos 40, 50 minutos, quizás una hora para presentar, y luego podemos dar paso a la conferencia. Yo tengo que, siempre lo aclaro porque ya tengo prácticamente el mismo tiempo de haber vivido en Barranquilla, tengo el mismo tiempo de haber estado viviendo en Cartagena. Y el tiempo o la edad está marcada por la idea de que hoy precisamente me han llamado a decirme que tengo cita prioritaria para vacunarme a las 2 de la tarde. Luego más o menos pueden tener idea de qué edad tengo en esta prioridad de vacunas. He vivido ya 25 años en Cartagena y 28 años en Barranquilla, que es el lugar de donde nací. Quiero comentarles una cita de una entrevista que hice con el maestro Héctor Rojas Erazo, y decía el maestro Rojas, refiriéndose a Cepeda Zamudio, que Barranquilla, Cartagena y Santa Marta eran prácticamente, decía el maestro, una sola, y que se conectaban precisamente por ese grupo de amistades y por esa amistad que hay entre las tres ciudades y en esa cercanía. Seguramente estas amistades se extienden hoy hacia Sucre, Riohacha, y se acercan a otras capitales sin duda, pero en esos años, en los años 40, 50, decía el maestro Rojas que la conexión entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena eran muy fuertes. Creo que eventos como este seguramente demuestran la fortaleza y la posibilidad de nuevas cercanías y de nuevos encuentros. Voy entonces a comenzar con la conferencia que tiene un epígrafe que dice: en aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos o para embellecerlos por obra de la imaginación humana como hoy se ve hacer. Es una cita del diario del año de la peste de Daniel Defoe, al que voy a hacer referencia ahorita, escrito en 1722. Debo decir que cuando yo llegué al periódico El Universal en el año 95, llegué a hacer lo que llamamos nosotros unas vacaciones. Es decir, había un compañero que siempre me decía: vente a hacer tus vacaciones. Y yo de vacación allá me venía a trabajar al Universal. Así lo hice en 2005, en 2006, hasta que en el año 2007 me ofrecieron un contrato para quedarme y me vine a vivir en el año diciembre de 2006, me vine a vivir a Cartagena, y en 2007 ya tuve un contrato, me vine con mi esposa, en ese momento una hija de 2 meses, que es mi primera hija, ya hoy de 20 y tantos años, dedicada a otros asuntos. Este texto que voy a leer, de hecho, hace parte de una colección de ensayos que marcan un poco también el inicio
de algunos, de la formación de algunos escritores, entre otros, por ejemplo, los inicios de Ernest Hemingway en su formación como escritor y en su formación como periodista. Un libro de ensayos que tengo inédito, que está esperando sin duda la búsqueda. Como digo yo, ya eso no hace parte del trabajo de un escritor, que nos toca sin duda hacer, como es la búsqueda de editores. Dejo allí un poco también la cuña para los que de pronto estén interesados en ese manuscrito. Entonces, cuando yo llegué al periódico El Universal en el año 1996, dos libros salieron a la luz, que es el libro Cómo aprendió a escribir García Márquez, de Jorge García Usta, que después tuvo otra edición reciente en Editorial Collage. Aquí están los dos libros. Y el libro Un ramo de no me olvides, de Gustavo Arango, con quien me une una amistad desde ese entonces, porque él se ganó una beca para irse para Estados Unidos a hacer sus estudios de maestría y doctorado en literatura, y yo heredé ese puesto de editor del suplemento literario en el que venía colaborando con mucha regularidad. Ahí estuve 8 años, más o menos, hasta el año 2000, finales del 2005, y luego comencé otro trabajo y otra actividad en el campo más de un periodismo independiente y en el campo más de una producción escritural de crónicas, que está un poco reflejado en esos dos libros publicados, que son El dolor de volver, que es unas crónicas con un espacio en el que he visitado muchas veces, como es Montes de María, y Pasa la voz, queda la palabra, que es un texto dedicado a entrevistas con escritores, periodistas y editores que han pasado por esta ciudad. Comienzo entonces con la conferencia. Antes de que Gabriel García Márquez comenzara a escribir contenidos reconocidos como periodísticos, lo sabemos, estaba conectado con la ficción y con la poesía y con la novela. Más que de la crónica y del reportaje o cualquier otro tipo de formato entre esos que llamamos hoy o que conocemos hoy como periodismo o lo que podríamos llamar como literatura de no ficción. Hay un hecho importante luego de que Eduardo Zalamea prácticamente lo reconoce como una voz en El Espectador al publicar su primer cuento. Gabo dice que sintió una obligación hacia la escritura de otro cuento. Esto es muy interesante porque vemos que entonces no tenía más, es decir, no tenía una producción. Y se dio cuenta al instante que ni siquiera tenía una vaga idea en su mente de la posibilidad de escribir otro cuento. Entonces dice, debo buscar un tema para luego dedicarme a trabajarlo con intensidad. En ese momento en su vida, cuando alcanzaba más o menos los 20 años, insinuó un método de trabajo que repetirá a lo largo de toda su vida, sin importar que el origen de esa nueva idea pertenezca a la ficción o a la no ficción, o si existen distinciones entre las dos posiciones al momento de narrar. Entonces dice Gabo que buscando en mi memoria situaciones de la vida real para el segundo cuento, recordé que una de las mujeres más bellas que conocí de niño me dijo que quería estar dentro del gato de una rara hermosura que acariciaba en su regazo. Le pregunté, dice Gabo, ¿por qué? Y me contestó, porque es más bello que yo. Dice Gabo, entonces tuve un punto de apoyo para el segundo cuento y un título atractivo. Eva está dentro de su gato. En la frase situación
de la vida real y punto de apoyo para, se encuentran hechos reales con elementos imaginativos que delatan una mente cuya opción por lo fantástico se revela en sus textos. La realidad es para Gabo una especie de epifanía creativa, un tierno brote que pone al creador en la senda del contador de ficciones, usando referentes escritoriales, estilísticos que ha ido estudiando en sus construcciones. Gabo, digo yo, parafraseando un poco al escritor italiano Gesualdo Bufalino, cuando asegura que uno cuando lee a otro escritor no lo lee, sino que lo vigila. Aquí Gabo entonces lo que propone es una atenta vigilancia sobre las formas y los estilos de todo aquello que leía para luego ensayarlas en sus propias creaciones. En un texto titulado Gabriel García Márquez yendo a conocer el frío, de Dazo Saldívar, se cuenta que Carlos Julio Calderón, profesor de Gabo en el Liceo Nacional de Zipaquirá, lo animaba a leer obras de Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, López de Vega, Fray de León, Pedro Calderón de la Barca, León Tolstoy, Dante, Baudelaire, Rimbaud, etc. Todos autores ligados a la ficción y la poesía, propuestas literarias que ocupaban una variedad de épocas y estilos, que van desde la Edad Media, por ejemplo, pasando por otros escritores como Dante o los escritores del siglo de oro español, hasta llegar a estilos más modernos y recientes como los de Tolstoy, Baudelaire o Rimbaud. Esta prensa que tenemos en el siglo XX, a mediados del siglo XX, no exponía, traía algunas exposiciones de esto que podríamos de llamar nosotros riqueza literaria. Realmente no era la característica de lo que se destacaba, porque para ese momento un periódico era el fortín ideológico de un partido político que la información útil, como la conocemos hoy quizás en el campo periodístico, es decir, donde el objetivo son los ciudadanos. La creación y consolidación de diarios de filiación liberal que se dio a finales del siglo XIX y hasta mediados del XX, intentaban equilibrar el poder histórico del Partido Conservador y luego la potente presencia de militares en el gobierno, y este es un momento de consolidación de una nación que pasó de las confrontaciones en un escenario de guerra civil a disputas ideológicas en los papeles de los periódicos. Traigo una cita del libro titulado A plomo herido, que asegura que los deportes nacionales durante el siglo XIX fueron hacer la guerra y fundar periódicos. Esos deportes, por supuesto, como se anuncian, creo yo que siguen vivos en la prensa de hoy, por favor, y los partidos continúan conformando medios para respaldar allí sus postulados con ese velo del equilibrio o de la objetividad de un periodismo que da cabida a una diversidad de opiniones. La fundación de periódicos durante el siglo XIX se ubica primero en Bogotá, luego viene Medellín, todo el florecimiento de sus industrias y toda esa economía centrada en el oro. Y después, por supuesto, para la prensa regional. De hecho, el periódico El Universal es un periódico liberal, como lo comentaré más adelante. Un periódico entonces estaba plagado de comentarios, catilinarias, insultos, injurias, diatribas contra todos los del bando contrario y muy poco sobre informaciones dedicadas a la comunidad o historias con gran componente narrativo, que será una de las características de la prensa moderna
posterior a los años 40-50. Al reseñar esa vocación periodística de los diarios del final del siglo XIX y comienzos del XX, A Plomo Herido trae un comentario editorial de la presentación del diario El Domingo, fundado en 1909, y abro comillas, y dice la presentación: aquí se funda un periódico para defender una candidatura, propagar una bandera política, atacar una personalidad, contradecir, comentar, ridiculizar todo lo que se emprende o se hace, sacar de la nada a un individuo que al caer arrastra consigo todo aquello que lo ha levantado. Y por último, para enardecer un partido y ahogar la patria entre la sangre de sus propios hijos, porque ese es nuestro carácter, esa nuestra ambición y ese nuestro patriotismo. Cierro comillas. Es una cita bastante fuerte y ojalá los medios hoy nos dejaran conocer esas intenciones, así como este. La prensa de comienzos del siglo XX fue entonces un espacio de reverberación de ideales partidistas y en menor o mínima escala el lugar de experimentación creativa o literaria. A comienzos de los años 30 aparecieron en los diarios notas firmadas por autores que se destacaban por su imaginación, por su manera de reconocer la realidad, quienes hacían de un hecho simple y cotidiano una narración con fuerza. Se idearon maneras de atrapar, entretener y divertir al lector, incluyendo en sustento realidades próximas o lejanas y que dejaban al lector la sensación de estar frente a renovaciones estilísticas, frente a un nuevo periodismo que fue en muchos casos el trampolín necesario para hacerse un escritor de renombre. Ese estilo que florecía tomó los elementos del cuento y la novela y la poesía para narrar los hechos como si fueran relatos de ficción o el comienzo de una gran novela. Cuando García Márquez entró a formar parte del equipo de colaboradores permanentes del diario El Universal en mayo de 1948, además de las lecturas que ya tenía, alcanzó a recoger una tradición periodística cuyos formatos estaban marcados por el relato. Hay que decir que fue precisamente Zapato Olivella, quien ya era un connotado escritor y ensayista, digámoslo así, quien le habló a Zavala sobre, que era el editor en ese momento, de El Universal, quien le comentó de la posibilidad de que Gabo entrara a la redacción de El Universal. Es importante y destacar que en los famosos comentarios de la página 4 del Universal se publicaba allí realmente comentarios de todo tipo, que tuve la oportunidad precisamente de seguir esos comentarios en los originales del diario El Universal, y allí realmente habían notas que estaban marcadas incluso por el espacio, es decir, la construcción del periódico, del linotipista, de esos bloques que se sacaban y se metían, a veces quedaban pedacitos y entonces allí era la posibilidad de escribir un comentario de cualquier cosa, muchos sin firma. En su libro La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, que ahorita mostré, la escritora ensayista Mariluz Vallejo recopila un grupo de textos publicados entre 1910 y 1960 que considera propios de lo que en ese momento llamamos crónica. Yo creo que hoy hay otra visión de la crónica, por supuesto, es decir, que se ha ido transformando, pero esa transformación no ha retirado lo que ya está. Es decir, es como ir poniéndose una camisa sobre otra y la noción de crónica sigue teniendo una amplitud realmente polisémica. Digo acá que la verdadera relación entre estos textos es su diversidad estilística y creatividad extrema. Vallejo, por ejemplo, apellida las crónicas, y voy a traer algunas. Por ejemplo, dice que la crónica glosa era para comentar situaciones
sin importar su actualidad. La crónica relato era una narración real o ficticia en la que el autor podría presentar su punto de vista. La crónica semblanza se ocupaba de un personaje vivo o muerto. La crónica autobiográfica era el periodista, el personaje que se encargaba de narrar momentos de su vida con ciertas revelaciones de su intimidad. La crónica epístola era una correspondencia abierta en la que el autor compartía sus emociones con los lectores y así, entre otras clasificaciones. Al presentar a Gabriel García Márquez dentro de este grupo de autores en el libro La Crónica en Colombia, dice Vallejo: su faceta de periodista puede ser la menos conocida por las nuevas generaciones, y al comentar su habilidad para transformar las noticias actuales en relatos, Vallejo asegura que la estructura a la que recurre es la del cuento clásico. Hay que decir que ese cuento clásico viene de allá, precisamente del siglo XVIII, con elementos de suspenso y sorpresa, agrega Mariluz Vallejo. Por esa vía, y dadas las lecturas que Gabo tenía acumuladas en ese momento, resulta entonces sensato establecer que los alcances de la palabra transformar entregaban al creador de Aracataca todas las licencias para incluir el fruto de su imaginación y construir otras realidades que eran revestidas y presentadas en ese momento como periodismo dentro de ese manto conocido como crónica. Voy a remitirme ahora a una parte fundamental que tiene que ver con el aprendizaje o los aprendizajes del Gabo periodista. Conocemos que Gabo no asistió a ninguna escuela de periodismo, por lo menos en esta formación, en este periodo de formación. Hay un texto en el que Gabo establece que el periodismo se aprende al pie de la vaca, es decir, se aprende a ordeñar allí al pie de la vaca y es la manera de aprender el periodismo. A comienzos de los años 90, el poeta y escritor Jorge García Usta se ocupa de hurgar en la vida del joven escritor de Aracataca que llega por primera vez a una redacción y es aceptado como cronista de planta. Es un diario que fue fundado el 8 de marzo de 1948, casi a un mes de la llegada de Gabo a la urbe, luego, por supuesto, de todos los sucesos ocurridos en Bogotá del 9 de abril. Los hallazgos de Usta, consignados en su libro Cómo aprendió a escribir García Márquez, aquí está la primera edición de Cómo aprendió a escribir García Márquez, que conocí muy cercano también. Usta era una figura muy importante en esa Cartagena de los años 90 y era uno de los gestores culturales más importantes sin duda que ha tenido el Caribe. Cómo aprendió a escribir García Márquez, publicado en 1995, permite reconocer las indicaciones sobre cómo abordar temas desde el periodismo aconsejados por el jefe de redacción del diario Clemente Manuel Zavala. Siempre se ha comentado sobre el tema de Salah Bala y el mito del lápiz rojo que corregía, pero más allá del mito, intento indagar en las asignaciones que tuvo Gabo como periodista a cubrir específicamente los eventos. Es decir, alejarnos un poco de la idea del comentario de la página 4 y trabajar el concepto de reportería y escritura. Aquí, por ejemplo, tengo que mencionar un hecho sobre el que sigo trabajando. Es una matanza en el Carmen de Bolívar, de la que hace referencia también Jacques Gillard y de la que hace referencia también Gustavo Arango en el libro Un ramo de no me olvides, que es al parecer una Zavala
encarga a Gabo de ir a ese cubrimiento. Más allá de los comentarios que hay, no existe, por lo menos firmado en mis búsquedas, no existe por lo menos nada firmado que se habla sobre el comentario de su viaje o su cubrimiento a el Carmen de Bolívar. Desde mediados del siglo XX, como hemos establecido, los contenidos que se presentaban en la prensa estaban regidos al comentario. Un género, si podríamos llamarlo así, o un contenido de enorme carga subjetiva que privilegiaba la autoría y realzaba al periodista como un creador sin límites. En ese contexto, las posibilidades creativas eran múltiples, limitadas solo, y esto es muy importante, limitadas solo por la censura imperante. Es decir, el periodo de censura de 1948, 49 hasta 1957 es un periodo realmente que es un límite para la creación. Entonces vamos a ver cómo se resuelve ello. Entonces esas limitaciones dadas por la censura, hecho que, aunque parezca paradójico, generó para mí un laboratorio creativo que no se compaginaba con los discursos sobre la verdad o la objetividad, ideales sobre los que las escuelas de periodismo educaron a sus alumnos, como es mi caso. Yo fui educado en la idea del periodismo objetivo, que ha estado cuestionado y sigue y seguirá siempre cuestionado la idea de la objetividad. Algunos, por ejemplo, el profesor Kovac y Rosenthal en su libro establece que realmente lo único objetivo, podríamos hablar del método de investigación, pero no del método de escritura. Y son conceptos que comenzaron a ser cuestionados en los años 70 y 80, cuando la fuerza de la narración renueva el arte de hacer periodismo. El haber entrado a un periódico liberal como el Universal, de abierta oposición al régimen conservador, aumentó los esfuerzos que desde el lenguaje se podrían usar bien para burlar la censura imperante o para criticar sin tener represalias al partido por parte del partido de oposición. Muestra de ello son los editoriales de Clemente Manuel Zavala, quien escribió antológicas piezas de humor político, una pluma inteligente y mordaz. Aquí voy con un fragmento. Si los editorialistas de la derecha están preocupados por la candidatura del doctor Eichandía, deben esforzarse por manifestar esa preocupación, por lo menos en buen castellano. Ese idioma picapiedrero y ordinario en el que el diario conservador capitalino trató de hacerlo ayer, solo ha servido para demostrar que los conservadores no solo son ineptos para gobernar, sino también para escribir. Se sabe que en ese diario cometen pecados de redacción los más altos exponentes de la inteligencia derechista, pero deben adquirir como recurso de consulta un tratado de gramática de autor apolítico con el objeto de que no participen en el predio editorial quienes prescinden de las manos para escribir y emplean en su lugar órganos destinados única y exclusivamente al correcto e inofensivo uso del calzado. Válgame Dios este comentario. ¿Cómo vamos? Me siento con ciertos silencios y soledades. Quisiera por lo menos que me dijera Felipe, ¿cómo vamos? Bueno, nosotros estamos atentos a las conexiones en Facebook. Recuerden que estamos disponibles en la página de la Vicerrectoría de Extensión, en la página de la Vicerrectoría de Investigación y a través de la Universidad de Magdalena, atento a sus comentarios. La invitación a las personas que están conectadas es a que nos compartan sus mensajes y de esta forma poderlos debatir en esta sala Zoom como máster para conversar junto a ustedes. Perfecto, entonces seguimos adelante. En ese escenario de disputas ideológicas, Gabo comenzó a hacerse periodista.
Es decir, se hacía periodismo de oposición, sentencia Gabo en entrevista concedida a la periodista Sara Marcela Bossi. Sin duda, una muy creativa denominación de periodismo que filia a un medio con un interés político al que hoy se le ha unido respaldos económicos y comerciales que son muestra de la información como un producto transable. A pesar de la denominación periodismo de oposición, los comentarios o crónicas que Gabo comenzó a escribir en el Universal están cargados de recursos estilísticos que construían frases elaboradas, profundas, con brotes de humor que se anunciaban como sentencias con un lirismo alto que marcaba su enorme influencia de la poesía. Voy a saltarme un texto que es un texto del jueves 21 de mayo de 1948, que es la primera nota que escribe Gabriel García Márquez en un Universal y que aborda la atmósfera que se vivía en Cartagena en los días de toque de queda, es decir, más o menos en los días que hemos vivido también, donde habla sobre las protestas, por supuesto, del 9 de abril, pero voy a leer solamente el primer párrafo. Dice: los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda. El reloj de la boca del puente, empinado otra vez sobre la ciudad, con su limpia, con su blanqueada convalescencia, había perdido su categoría de cosa familiar, su irreemplazable sitio de animal doméstico. Este texto es un texto de una fuerza poética, pero también de unas maneras de mirar, de unas maneras de ver. Hay una parte que dice lo siguiente, dice: la madrugada, en su sentido poético, es una hora casi legendaria para nuestra generación. Habíamos oído hablar a nuestras abuelas que nos decían no sé qué cosas fantásticas de aquel olvidado pedazo de tiempo. 6 horas construidas con una arquitectura distinta, talladas en la misma substancia de los cuentos. Se nos hablaba del caliente vaho de los geranios, encendidos bajo un balcón por donde se trepaba el amor hasta el sueño de los muchachos. Nos dijeron que antes, cuando la madrugada era verdad, se escuchaba en el patio el rumor que dejaba el azúcar cuando subía a las naranjas, y el grillo exacto, invariable, que desafinaba sus violines para que cupiera en su aire la rosa musical de la serenata. Sigue el texto, sin duda es un texto para volver a leer y releer. Más allá, por supuesto, como lo establece en ese texto que acabo de mencionar, de las alusiones a la libertad perdida, a los cambios en la rutina de la vida de la ciudad, a la manera tan poética como describe las sensaciones del toque de queda en los cuerpos o las alusiones a las injusticias, vemos a un Gabo desbordado en el uso de frases poéticas, de imágenes surrealistas y visiones extremas. Si evaluáramos la nota desde el quehacer periodístico actual, veremos que no existen descripciones reales de espacios de la ciudad o historias de personajes locales que cuenten lo que sucede o la manera en que viven. Ni siquiera hay testimonios de gente de la urbe que se manifiesten sobre sus vivencias del toque de queda. Todo es realizado por el autor, que siente, que percibe, que evoca y cree esas sensaciones en su comentario. En su primer texto periodístico, Gabo refleja 2 características que serán matices de su prosa. 1, su infinita libertad en el uso del lenguaje y la mesura en sus intenciones políticas que pueden atribuirse a la vigilancia constante en ese momento del régimen
o a las prohibiciones ejercidas por el gobierno conservador del momento. Como ya lo he dicho, ese contexto de censura abrió las puertas para construir realidades que podríamos ubicar como muestras de eso que llamamos literatura mimética o literatura esópica, propia para disfrazar la realidad o velar ciertas intenciones. Para franquear aquellos límites, se buscó desde el Universal y con el aval del jefe de la redacción, crear otras realidades como forma de burlar los controles ejercidos contra la prensa liberal. Entre todos ellos, estoy hablando de Zavala, Ibarra Merlano, se acordó la creación del poeta llamado César Guerra Valdés. Esto es encantador. En el que participaron todos en esta travesura, digámoslo así, periodística, que buscaba de pasos sacudir el tedio parroquial de Cartagena, dice Jorge García Usta. La ficción sobre el poeta Guerra Valdés se fue construyendo en las voces y relatos escritos por los periodistas de entonces. Esto es pura obra de la imaginación. Guerra Valdés se asegura en los textos que escribían varios y en distintos momentos, era nicaragüense. Para mí es sin duda un guiño al modernismo de Rubén Darío. Se dice que publicó, decían ellos, en 1940 su primera obra titulada Un jinete y el infinito. En un comentario que hace Rojas sobre el libro dice, es un libro prieto de poesía, espeso de conceptos, son adjetivos muy rojagerasianos. Ibarra Merlano, otro de los grandes escritores cartageneros cuyas influencias agradece el Nobel de Aracataca, publica una entrevista con Guerra Valdés y establece que era un sociólogo y filósofo que visitaba la ciudad. Todo era, por supuesto, falso, inventado, confeccionado, eso sí, con una verosimilitud asombrosa propia de escritores de ficción que se ocupan de la coherencia, de compactar la historia y sobre todo hacer una historia sin fisuras. En la ficción del poeta nicaragüense Guerra Valdés, García Márquez pone su firma para hacer una descripción del sujeto. Y esta es una nota que trae Gustavo Arango en su libro Un ramo de Nobel Mides. Dice, comillas, alto, estilizado y lejano, César Guerra Valdés llegó a nuestra redacción. Parece increíble que este hombre suave, de tranquilas maneras mundanas, sea uno de los más grandes revolucionarios estéticos de que hoy pueda ufanarse la inmensa familia americana. Sigo con las comillas. Pero teníamos tal vez por alguna engañosa coquetería imaginativa otra idea de este hombre. Nos los imaginábamos potente, arbóreo. A mí me parece que este arbóreo fue sugerencia de Rojas sin duda. Lo creíamos dueño de una voz recia y administrando además opulentos y definitivos ademanes. Pero por un admirable contrasentido, con su presencia física es una viva lección de la fuerza y perennidad de las ideas. Con el pródigo gesto de su mano, cargada de ríos de razas, de costumbres, se enciende con la fuerza de una tea hecha con todas las claridades detenidas, apenas se deja hipotecar en la conversación avasallante por el tema de nuestro hemisferio. Pero ahí sigue Gabo en esa descripción. Voy a hacer una descripción relacionada con el tema del folclore, porque dice, cree en nuestro hombre autóctono, pero lo niega toda la bisutería con que falsos apóstoles han querido rematarlos en el baratillo folclórico. Cree en los grandes muertos de nuestra democracia, pero no entendidos como un monótono cambalache de héroes. Y cree, por último, que hemos llegado a un límite sagrado en que es preciso crear nuevas formas de lucha para ser acreedores de nuevas formas de victoria.
En frases como, por ejemplo, creen los grandes muertos de la democracia, monótono cambalache de héroes, armas dialécticas para la nueva lucha o crear nuevas formas de lucha, son disimulados ataques al gobierno que hizo de la censura parte constante de sus acciones. Para el momento de la publicación de esa nota sobre el poeta Guerra Valdés, Gabo lleva un mes en el diario. Uno podía preguntar qué idea concebiría Gabo de lo que era periodismo si desde la misma redacción se propone la creación de un personaje de ficción para entregarlos a los lectores como reales, sin ningún reparo, vergüenza o duda ética. Todo elaborado con una prosa cuidada, florida, heroica, con inteligentes, mensurados y velados ataques al régimen. Los análisis que podríamos hacer sobre su prosa periodística resultarían descontextualizados, además de injustos, dado que las dinámicas de escritura obedecían también a los procesos ideológicos en construcción, en los que se buscaban más lectores mediante el ofrecimiento de excelentes contenidos. Los amigos y colegas que vivieron con Gabo en sus comienzos como redactor se comprometen a escribir sobre las características de la prosa del joven periodista de Aracataca. En una nota publicada en el Universal el 30 de marzo de 1949, cuando Gabo estaba a 2 meses de cumplir el año de trabajo en el diario, Héctor Rojas, uno de los mayores de la redacción, me refiero de más edad, admirado por Zavala, reconocido poeta y pintor excepcional, escribe una nota sobre García Márquez, quien por asuntos de salud tuvo que dejar la redacción y volver a Sucre, donde vivía su familia. Además de resaltar al gran amigo y lo mucho que lo extrañarán, describe su prosa y sus actividades como periodista. Dice Rojas Erazo, la ausencia temporal de Gabriel García Márquez de las tareas diarias deja un hueco fraterno en esta casa. Todos los días su prosa transparente, exacta, nerviosa, se asomaba al cotidiano discurrir de los sucesos. Sabía del heterogéneo montón de noticias, sabía seleccionar con innata pulcritud de periodista de gran estirpe las que por sus proyecciones y posibilidades pudiesen brindar un mejor alimento a los lectores. Su estilo se impuso rápidamente en nuestro medio. Tiene para ello, a más de un cultivado buen gusto, recursos verdaderamente maestros obtenidos en su disciplina de cuentista y novelista. Fíjense que no hay referencia a ningún estudio o aprendizaje desde el punto de vista como periodista. En esa nota, Rojas reconoce a Gabo como el primer cuentista nacional. Anuncia que en los intermedios de su trabajo diarístico ha ido escribiendo una novela que define como de poderosa e inquietante respiración. Un comentario sincero que muestra una hipérbole que caracteriza la escritura de Rojas en estos comentarios o semblanzas de personajes. Como se ve, prevalece el trabajo de Gabo como cuentista y se anuncia por primera vez la gran novela que en ese momento ya habían leído algunos de sus compañeros. Se trataba de la novela La Casa, un nombre que se fue diluyendo con el tiempo, pero que acoge las temáticas expuestas desde la hojarasca hasta 100 años de soledad. Hay en la nota de Rojas 2 alusiones al trabajo periodístico de Gabo. Perdón, que son importantes que establezcamos aquí, qué temas le llamaban la atención. Su primera es la capacidad de selección, dice Rojas, de innata pulcritud periodística. Dentro del montón de noticias, dice Rojas, porque bueno, hay que decir que Gabo seleccionaba linotipos, esa que llamábamos la máquina embrujada. Es la noción ligada a la escogencia de noticias o historias que pudieran brindar un mejor alimento a los lectores. El Gabo periodista tenía clara la noción de que los textos debían ser del gusto de los lectores. En la época en la que Gabo comenzó a escribir en el diario,
la principal fuente para escoger temas eran las noticias que llegaban por los teletipos. Una máquina que tenía teclas que se activaban mediante impulsos eléctricos generados a cientos de kilómetros de distancia. Hechos y noticias de todo el mundo quedaban impresos en un rollo de papel sin fin y en un par de horas había una extensa tira de la cual un periodista seleccionaba, recortaba y transcribía las noticias que consideraba más relevantes para los lectores. Ese redactor era Gabo. En esa transcripción, es decir, en ese paso de pasar de allí a hacer el comentario, ahí ocurría toda esa transformación. Como lo he mencionado, la columna, el comentario o la crónica en sus variadas formas era una apuesta de autor que mostraba creatividad y uso vivo, a veces experimental, del lenguaje. Privilegiaba el texto, las formas, las ideas por encima de la verdad o el apego a las fuentes, algo que desde el punto de vista periodístico es definitivamente es siempre una evaluación cuando uno revisa un texto periodístico, de dónde son las fuentes, cuántas son las fuentes. De hecho, hay que mencionar nombres como Luis Tejada, reconocido un poco como el padre de la crónica, Carlos Villafañe, Soto Borda, Jaime Barrera Parra, Carlos Villafañe, Lucas Caballero, Germán Arciniegas, José Joaquín López, Héctor Rojas Erazo, como lo he mencionado, pero también está Alfonso Fuenmayor y por supuesto también Álvaro Cepeda Zamudio, que eran pioneros de la crónica costeña. En este caso, son ejemplos de firmas que son importantes para la prensa colombiana, que hoy son referentes de nuevos columnistas de opinión como soportes para aquellos quienes se arriesgan a presentar de una forma novedosa y estilística la realidad. Uno de los relatos que más cautiva a Gabo son unas notas cortas enviadas por el dibujante y periodista norteamericano Robert Ripley. Yo creo que todos leímos aquí, aunque usted no lo crea, que era una mezcla de dibujos con notas breves que se ocupaban de curiosidades cotidianas o hallazgos del propio Ripley, quien tenía una disposición hacia la búsqueda de hechos reales que él comprobaba que resultaban para muchos de hechos inverosímiles. En la nota que escribe Gabo el 29 de mayo de 1949, 2 días después de la muerte de Robert Ripley, reconoce sus cualidades como periodista y dibujante. Dice Gabo, comillas, supo explotar con aguda inteligencia lo que tiene de pequeño y de pobre el género humano. Al referirse, por ejemplo, al hecho del aviador Charles Lindbergh que cruzó el Atlántico de Nueva York a París, muy comentado por la prensa mundial como la máxima conquista del presente siglo XX, Gabo escribe, anónimo y sereno, Ripley dijo que antes de Lindbergh, 76 personas habían volado a través del Atlántico, y así era en efecto. Concluye que desde entonces Ripley, dice Gabo, empezó a ser un símbolo de lo increíble, de lo extraño pero verdadero. Su sistema fue el resultado de una detenida penetración psicológica, un permanente aprovechamiento de lo mucho que hay en el hombre de paradoja. En un texto que voy a mostrar acá, que es este texto de Thalès, relatos de cuentos, retratos y encuentros de Thalès, hay un texto que se titula Nueva York, la ciudad de las cosas inadvertidas, y hace más o menos un recuento de esos pequeños detalles que seguramente llamaban mucho la atención y que nadie descubría a menos que se pusiera a investigarlo.
Al ver las pequeñas notas con las ilustraciones de Ripley, podríamos afirmar que despertaron en Gabo la idea de los detalles. Los datos precisos eran una de las características de la redacción periodística. En esas pequeñas notas curiosas, increíbles y verdaderas, se ocultaban también ideas concretas para una columna. El hecho concreto que se necesitaba para iniciar un cuento o desarrollar la escena para un relato, como en el texto de Eva está dentro de su gato. Por último, me voy a referir un poco a el tema de la mente del narrador, de Gabo. La manera como García Márquez sentía o percibía la realidad está en su pensar de claridad poética, una noción que entendemos a la manera de Juan Calzadilla, quien considera que lo poético en un ser humano no está en lo que escribe, sino en la manera de apreciar la realidad, algo natural y espontáneo, dice Calzadilla, que habita en el individuo antes de materializarlo en un texto. Calzadilla, de paso por acá por Cartagena, en una entrevista que tengo con él, da esta pista que me parece muy genial. Como ejemplo de esa percepción poética, García Márquez revela que en 100 años de soledad todo es verdad. Alfonso Monsalve, en entrevista en 1967, le comenta a Gabo que algunos críticos han dicho que trata de manera irresponsable y ligera el problema del realismo y que la irrupción continua de la fantasía en la realidad, antes que elevar la realidad a un plano de evidencia, la desvirtúa, a lo que Gabo responde, comillas. No me refiero a un acontecer histórico. Me interesa contar historias interesantes para el lector, historias reales. No son ciertamente históricas documentadas, pero son historias sacadas de mi experiencia vivida. Buscando, me he dado cuenta de que la realidad en Latinoamérica, la realidad en que vivimos, en la que nos criamos, la que nos formó, se confunde diariamente con la fantasía. En 100 años de soledad no hay un solo episodio fantástico, dice Gabo. Es la realidad de todos los días. Por ejemplo, la ascensión de Remedios la Bella en cuerpo y alma al cielo es un episodio histórico. Yo conocí en mi pueblo a una señora que tenía una nieta muy bonita. La muchacha huyó una noche con un agente viajero. Al día siguiente la señora explicaba la desaparición de su nieta diciendo que había ascendido en cuerpo y alma al cielo, que ella lo había visto, la había visto transfigurarse y llenarse de luz y elevarse a las nubes. Cuando la gente le expresaba su incredulidad ante ese hecho inaudito, ella explicaba: si la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma, ¿por qué mi nieta no podía hacerlo? Bueno, esa manera de reconocer lo que hace permite también establecer la coherencia en la presentación de los textos. Reitera la importancia de narrar para el lector historias que sean interesantes, que son las que él selecciona y califica de tal manera. Se vuelve sobre la selección como una virtud. Es decir, seleccionar bien definitivamente es una virtud de periodismo, pero además la historia ha de parecer inverosímil, es decir, debe tener elementos, detalles, quizás al estilo Ripley, para luego contarla a su manera, con ese grado de poesía que siempre habitó en ese Gabriel García Márquez. Gabo es capaz de pensar con un tamiz de distorsión ciertas escenas vividas o escuchadas con la autoridad que le confiere su mente de narrador. A mediados del siglo XIX, la literatura se fue construyendo como un objeto de estudio. Es decir, la literatura ya es sinónimo de ficción para la época. Surgió así una teoría literaria que tomó como referencia las narraciones populares, regionales, cargadas de fantasías, de hechos mágicos y fascinantes, como todos aquellos que Gabo escuchó desde que era niño en la casa de sus abuelos de Aracataca.
Luego, esas ideas tomaron nuevos moldes en los cuentos, poemas y novelas leídas en su bachillerato. La idea sobre la narración y las maneras de echar el cuento fueron construyendo para finales del siglo XIX nuevas formas del relato, cuyo referente histórico más relevante en temas de narrativa periodística es el terremoto de Charleston, un texto que invito a leer. Es un texto de largo aliento, escrito por José Martí, que a juicio del escritor y novelista Tomás Eloy Martínez inaugura el llamado nuevo periodismo, y yo creería que está en todo su certeza. Fue un terremoto que ocurrió en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, el 31 de agosto de 1886. Pero Martí vivía en Nueva York, a 1.227 kilómetros de distancia. Martí, al conocer el hecho, comenzó a recopilar información. Escribió una crónica que fue publicada entre el 14 y el 15 de octubre, un mes y medio después del suceso. Al comentar el texto de Martí, Tomás Eloy Martínez contó que el autor narró los hechos con tanta vivacidad que los corresponsales de los grandes periódicos que habían estado en el lugar, que escribieron desde el lugar, se preguntaban cómo Martí había obtenido información de tanta calidad que ellos no pudieron obtener. Tengo acá algunos párrafos de el terremoto de Charleston. Es un texto que se consigue, que está abierto en internet y que seguramente ustedes podrán leer. Me voy a saltar todos estos párrafos. Tengo aquí unos 3 párrafos de el terremoto de Charleston. Entonces digo, estos primeros párrafos del terremoto de Charleston marcaron la nueva estética de escritura periodística. Se sorprende uno al escuchar a Tomás Eloy, a quien tuve el placer de conocer allá en el año 2005, quien luego de establecer que Martí recopiló toda la información que pudo y trabajó su estilo marcado por los sonidos del terremoto y el color azul que dio a la atmósfera, jamás estuvo en Charleston, ni vio, ni sintió, ni olió, ni escuchó nada de lo que cuenta en su crónica. Todo lo hizo desde su escritorio en Nueva York. Por supuesto, los juicios y dilemas estéticos podrían plantearse hoy, pero el conocimiento sobre los hechos, la imaginación de Martí y la poética con la que escribe dejan claro sus capacidades. Logra esa fuerza que mantiene al lector pegado a lo que se cuenta. A lo mejor el estilo de este texto a algunos les parecerá muy almibarado, con demasiados adjetivos, etcétera, con muchas descripciones, pero eran los tiempos en que no había televisión, ni había corresponsales, ni había Facebook, ni había Instagram. Es decir, la palabra era toda la vitalidad posible para comunicar. Por supuesto, he sabido la admiración de Gabo por los textos de Martí, y aunque no exista opinión específica sobre este texto, me refiero a Gabo, los giros, las construcciones y el vuelo poético se revelan muy similares si los comparamos, por ejemplo, con el primer texto que escribió sobre el toque de queda en Cartagena que presenté arriba. Aquí el valor dramático de la tragedia impreso en la crónica o reportaje será esencial para lo que el joven periodista comenzará a hacer. Tenemos un Gabo que tenía 20 años, bien hacia la búsqueda de información, quizás a la manera de Martí, o hacia la búsqueda de los detalles a la manera de Defoe. Quiero hacer un comentario solo para mostrar un libro de Tomás Eloy Martínez, que es el texto Ficciones Verdaderas, que realmente es una lección de cómo, a partir de un texto real, de una investigación real, Tomás construye una ficción. Bueno, recomendar, por supuesto, el texto de Santa Evita, en el que todavía mucha gente en Argentina
dicho por él mismo en ese acercamiento que le hice en 2005, reconoce muchos de lo que él establece en Santa Evita sobre el cadáver de Evita, sucedió en Argentina. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario para llegar a la conclusión de este trabajo. Con los vientos del llamado periodismo literario o nuevo periodismo, que tomó enorme fuerza después de la Segunda Guerra Mundial con voces como George Orwell, Lillian Rose o Joseph Mitchell, el periodismo de autor se fue expandiendo hacia otras latitudes y esa peculiar manera de narrar en el periodismo se constituyó en una vanguardia o referente para nuevos creadores. Uno de los autores norteamericanos más reconocidos en este arte es John Hersey y su crónica de Hiroshima. Un gran reportaje que Gabo reconoce haber leído en los tiempos en que va a trabajar al Heraldo de Barranquilla y se encuentra con otros grupos de amigos que le revelan otro tipo de herramientas para narrar. Aquí es importante resaltar que de todos los amigos de Gabo, el único que estudió periodismo, que fue a una escuela de periodismo, fue Álvaro Cepeda Zamudio, quien fue becado en la Universidad de Columbia en Nueva York, regresó en 1951 y publica la columna La Brújula de la Cultura, donde está la vibrante cultura del momento, pero también donde están todos los comentarios críticos sobre lo que pasaba en ese momento en la literatura. Cepeda sin duda fue un transformador de los estilos, crítico también de la manera como se hacía literatura en Colombia en el siglo XX. Voy a traer un pequeño fragmento de cómo pensaba Cepeda, cómo se hacía literatura en ese momento. Dice: la lectura de los suplementos literarios de los periódicos bogotanos es una experiencia deprimente. Si la nueva literatura colombiana es la que se publica en estos suplementos, esta no existe. No se encuentra nada original. De ninguno de los colaboradores habituales puede decirse que es un escritor, porque esta es precisamente la característica que le es común a todos. No saben escribir. Los diálogos son falsos y las descripciones alambicadas, llenas de lugares comunes que ya eran comunes hace 50 años. Bueno, tengo allí algunas otras columnas donde también critica toda la forma en que se escribe, pero en una de esas columnas Cepeda se refiere entonces a los escritores nuestros y dice: se podría hacer un inventario de críticas sobre los textos que se publican en los diarios del país, en especial en los capitalinos. Como vemos, la admiración por el Tuerto López es inmensa y nada más que agregar sobre su amigo García Márquez, a quien siempre alaba. De su vida en Barranquilla y su trabajo como columnista en El Heraldo, hay un hecho que llega a complementar la formación como narrador de Gabo. Luego que la editorial Losada rechazó el manuscrito de la hojarasca, emprende un viaje desde el río Magdalena a La Guajira, lugar de donde eran sus ancestros. Gabo consigue un trabajo que le permite ganar unos pesos mientras le regresa al lugar de donde vino. Retomo el comentario al iniciar de esta conferencia de el profesor Moreno, es decir, ¿quién era? Entonces comienza a trabajar como vendedor de enciclopedias, pero también va en busca de quién soy yo. Comienza a vender estas enciclopedias por todo el Caribe. Ese nuevo empleo que tuvo por más de un año le permitió un viaje fundamental en el que encontró nuevas razones para su escritura, paisajes, anécdotas, experiencias, músicas populares, que es muy importante, y personajes para sus nuevas historias, que fue la experiencia final de su formación como escritor, tal como se lo dijo a los periodistas de la revista El Manifiesto en 1977.
Era, dice Gabo, como el viaje de regreso, como el viaje a la semilla. Lo que tenía metido entre la cabeza era hacer ese camino de regreso porque en él iba encontrando todos los puntos de referencia, todas las cosas que me hablaban de mis abuelos. Era un mundo que tenía muy nebuloso. Al fin y al cabo, siguió la cita, fue ese viaje donde encontré todas las raíces de 100 años de soledad y de todo, vendiendo enciclopedias. Sigue la cita. Cuando salí de allí, me vine para El Espectador. Lo que te quiero decir, dice Gabo, es que cuando me vine al Espectador en 1953, no necesitaba haber leído más, ni haber hecho nada más para escribir todo lo que he escrito. Ya la formación estaba completa, dice Gabo. Es posible entonces pensar al leer las palabras de Gabo que al decir que su formación se había completado se refería también a su formación como periodista y a la construcción de historias reales en las que él podía construir, incluso crear otros elementos con el fin de conseguir una historia compacta con las estructuras de un vigoroso cuento de ficción o de un reportaje a la manera de Hershey o Martí. Es esa la manera que afronta la escritura periodística. Gabo es guiado hacia la construcción de realidades literarias, de referentes amalgamados en su mente que fueron alentados por las narraciones orales que escuchó de niño. En esa oralidad, tal como lo menciona el escritor Walter Benjamin, está la génesis de todos los narradores. Ese periodista del Universal que en 1948 describe de manera poética las realidades de la urbe en medio de disputas partidistas, que crea personajes alentados por sus colegas de la redacción para burlarse de la censura del régimen, que viaja a Barranquilla a trabajar El Heraldo, donde consigue con sus crónicas ocurrentes y que vocacionalmente no haya otra forma de escribir sino de manera narrativa, llega a trabajar al Espectador en 1953. Es un Gabo capaz no solo de imaginar verdades, sino de crearlas. Y aquí está realmente la esencia de estas lecturas o estas nuevas lecturas. García Márquez le cuenta a Daniel Samper Pizano la forma en que hizo una crónica para El Espectador. Y con esto termino. Una vez recibimos un cable del corresponsal en Quibdó, Primo Guerra se llamaba. En la época en que se había pensado repartir el Chocó entre los departamentos vecinos, en la que se hablaba de esa manifestación sin precedentes. Al otro día y al siguiente volvimos a recibir mensajes similares y entonces, dice Gabo, decidí irme a Quibdó para ver cómo era una ciudad en pie. Hacía un sol de los infiernos, dice Gabo, cuando tras miles de peripecias para viajar a un sitio donde nadie viajaba, llegué a un pueblo desierto y amodorrado, en cuyas calles polvorientas el calor retorcía las imágenes. Logré determinar el paradero de Primo Guerrero, estamos hablando del corresponsal, y al llegar lo encontré echado en la hamaca en plena siesta bajo el bochorno de las 3 de la tarde. Era un negro grandísimo, dice Gabo. Me explicó que en Quibdó no estaba pasando nada, pero que él había creído justo enviar los cables de protesta y entonces comenta su decisión, el mismo Gabo. Pero como yo me había gastado 2 días en llegar hasta allí y el fotógrafo no estaba decidido a regresar con el rollo virgen, resolvimos organizar de mutuo acuerdo con Primo Guerrero una manifestación portátil que se convocó con tambores y sirenas. A los 2 días salió la información y a los 4 días
llegó un ejército de reporteros y fotógrafos de la capital en busca de los ríos de gente. Yo tuve que explicarles que en este mísero pueblo todos estaban durmiendo, pero les organizábamos una nueva manifestación y así fue como se salvó el Chocó. En la crónica publicada en El Espectador podemos leer, es la crónica publicada, mientras 2 cuadras más allá, oradores improvisados saludaban a la delegación del Espectador, que fue la primera comisión periodística que pisó las tierras chocuanas. Esa misma tarde, al completarse las 300 horas de manifestación permanente, la multitud recorrió las calles de la ciudad siguiendo la ruta ordinaria. Las atmósferas estéticas de la época entregaban ciertas licencias sin dudas a García Márquez, quien sabía manejar para presentar al lector momentos reales de goce poético y narrativo. Más allá de los reproches, podríamos afirmar que las acciones que sirvieron para que el Estado prestara atención a la problemática sociopolítica del Chocó y evitara la fragmentación de una porción de su territorio. Más allá, por supuesto, de la pérdida de Canadá, es decir, estábamos perdiendo el país por esa ruta del Urabá. Como una gran paradoja, ese mismo Gabo que inventa, construye realidades, también fue capaz de elaborar piezas de gran riqueza literaria y dejar gratos ejemplos de valor periodístico, incluso en tiempos de enorme censura oficial. Por ejemplo, el texto escrito durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que apareció firmado por Alejandro Velasco, sobreviviente del naufragio del destroyer Caldas, embarcación de la Armada Nacional que salió del puerto de Mobile, Alabama, y naufragó en aguas del Mar Caribe cuando estaba a punto de tocar puerto en Cartagena. La versión oficial era simple. La embarcación había quedado en medio de una tormenta en aguas del Caribe y naufragó. 7 de los 8 tripulantes murieron. Esa es la versión oficial. Gabo, que poseía una aguda visión del periodista que reconoce cuando una noticia puede interesar al lector, decide conversar con el sobreviviente durante 20 sesiones, cada una de 6 horas, es decir, unas 120 horas de entrevista. El relato fue publicado en entregas en el diario El Espectador desde el 5 al 18 de abril de 1955, con la narración en primera persona firmado por Luis Alejandro Velasco, y apareció con la nota titulada La historia de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Esta es una marca completa de una historia. Aquí hay 2 tempranas lecciones de periodismo de García Márquez. Primero, dar forma al relato con una estructura que propicie apego y que revelen nuevos acontecimientos de manera dosificada. Y lo segundo, algo que yo escuché de voz de Gabo en el taller titulado Releyendo el periódico en noviembre de 1998, dijo que en la entrevista está la base para todo reportaje. La narración de un suceso ya conocido, presentado de muchas formas, se revela como testimonio. Es la voz del protagonista cuya verdad es irrefutable. Esto puede ser cuestionado por supuesto. El inmenso valor de ese reportaje es el que contradice la versión oficial entregada por agentes de Rojas Pinilla, con paciencia de novelista y de periodista que sabe esperar. Yo tengo un texto que se llama ¿Qué hacer cuando todos los periodistas se han ido? Y creo que Gabo era importante en esto. Esperaba que se fueran los periodistas para él llegar ahora sí a escudriñar. Porque Gabo logra con esto inéditos hallazgos que dan enorme valor a su relato. Entre comillas, dice en el relato, entre las neveras, las lavadoras y las estufas fuertemente aseguradas en la popa, Ramón Herrera y yo nos acostamos bien ajustados para evitar que nos arrastrara una ola. Tendido boca arriba,
yo contemplaba el cielo, me sentía más tranquilo, acostado, con la seguridad que dentro de pocas horas estaríamos en la bahía de Cartagena. No había tempestad, el día estaba perfectamente claro, la visibilidad era completa y el cielo estaba profundamente azul. La embarcación venía cargada de electrodomésticos de contrabando, que fue la única y verdadera razón del naufragio, desvirtuando las mentiras del régimen, hecho que ocasionó el cierre del Espectador y la salida de Gabo del país. Es paradójico, porque más allá de los vuelos poéticos del texto o los embellecimientos como lo establece Defoe, la verdad que introduce es la voz del náufrago, que termina condenándolo a un exilio, no por crear una noticia o inventarla, sino por contar los hechos como sucedieron o como se lo contaron. En la mente de García Márquez estaba más que claro que la única realidad que existía era la realidad del texto escrito. No era, comillas, necesario demostrar los hechos. Bastaba con que el autor lo hubiera escrito para que fuera verdad, sin más pruebas que el poder de su talento y la autoridad de su voz. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir que el texto con la autoría de Gabo no fue publicado sino hasta 1977, por allá, el texto del relato de un náufrago, donde ya él aparece como autor. Pero en la publicación o en las publicaciones originales del Espectador, quien aparece como firmado es este náufrago sobreviviente. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer nuevamente a todos. No sé qué dinámica sigue, no sé si tenemos algún tiempo para hacer quizás algunos comentarios. Por supuesto, estoy atento y dispuesto. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Sé que estos medios son tan fríos, pero insisto en la posibilidad de los encuentros, así sea virtuales. Sí, definitivamente se han convertido en una herramienta para acercarnos en medio de estos procesos de distanciamiento, y entendemos que no es la dinámica acostumbrada, pero la gente está conectada a través de las redes sociales, compartiendo dudas y comentarios. Voy a pasarme a Facebook directamente para contarles más. Por ejemplo, Melfi Campos se encuentra conectada con nosotros y valora la posibilidad que estén conectados del programa de licenciatura desde la Universidad del Cesar. Voy a confirmar que el mensaje que nos comparte para poder establecer como este proceso. Advertimos desde ya que las personas que quieran dejar sus preguntas, inquietudes, comentarios acerca de la jornada lo pueden hacer, porque es el momento de compartirle esta información a nuestro invitado a través de la sala Zoom. Melfi Campo dice: feliz de ver conectados a estudiantes de literatura de la Universidad Popular del Cesar. Eso también facilita que nos podamos conectar desde diferentes lugares del país y del mundo, que tenga acceso al enlace de esta transmisión. Harold Romero dice: excelente ponencia, felicitaciones. Y precisamente, una vez más, Melfi Campo nos dice: interesante este concepto de literatura mimética. ¿Podría hablarnos un poco más y algún referente conceptual al respecto? Bueno, yo creo que el gran referente conceptual es Esopo, ¿ya? Yo creo que podemos trabajar todos los textos llamados textos esópicos, los traje a colación porque creo que se saca un poco de contexto el hecho que todos estos textos, incluso todos los textos costeños, es decir, los textos costeños, fueron escritos desde un país que estaba en censura. Entonces, los textos costeños son hasta 1952.
Y esa censura del 48 al 57, con todo este tema de todas estas dictaduras, las dictaduras y todo ese periodo de hegemonía conservadora, creo que marca una forma y una manera. No existe hoy, por ejemplo, otra razón de por qué apareció el texto del relato de un náufrago firmado por Velasco, cuando bien podría haber sido firmado por Gabo, sino escribir a partir de esa noción de literatura mimética o de literatura esópica. Ahora, el concepto de literatura esópica ha sido estudiado. Lo de mimético es un poco mío, que también llamo literatura yo encriptada. Es decir, usted tiene que descubrir qué quiere decir. Fíjate que en el texto, en la entrevista de Guerra Varela, el guerrero, Varela Guerrero, uno puede hallar allí elementos de esa literatura esópica, es decir, todo está realmente encriptado, todo está en clave, y creo que esa es la manera de leerlo. Yo digo definitivamente que en la medida en que tú tengas un límite, ahora toda la escritura realmente se escribe desde un límite, uno no podría pensar que uno escribe literatura con la más absoluta libertad. Es decir, cuando te dicen escribe una noticia, ya eso marca un límite. Cuando te dicen escribe un ensayo, eso marca un límite. Ahora, escribir además desde ese límite, pero además pensando que hay un censor permanentemente. Los periodos de censura, esos periodos de censura son los que se conocen como censura anterior. Es decir, había un militar en estos periódicos liberales que leía constantemente los textos y daba cabida o daba pie a la publicación. Entonces, el concepto de literatura esópica, literatura mimética, literatura encriptada, es el término que busco para descifrar un poco estos textos, y nada más mimético, nada más esópico y nada más encriptado que la manera de ver de un poeta. Yo admiro mucho al poeta Rómulo Bustos Aguirre, de acá, Premio Nacional de Poesía. Una vez lo invité a mi casa y yo tengo un jardín con unos lirios que se asoman. Saben que el lirio es una flor silvestre, y entonces él decía, yo le decía, mira, conoce mi jardín, y él decía, esto no es un jardín, esto es un balcón por donde se asoman los lirios. Es decir, los lirios salen todos los días a asomarse a ese balcón. Esa manera de ver de la que habla Calzadilla es absolutamente, para mí, encriptada, mimética o esópica. Entonces la invitación es a leer, por supuesto, los libros de Esopo y escudriñar también en los tiempos y periodos de censura, que han sido muchos en este país. Lo que sucede es que en ese momento existía la llamada la censura anterior. Es decir, hoy nosotros podemos hacer, entre comillas, expresarnos de la manera que queramos, pero va a venir una censura posterior, pero ya todo definitivamente está publicado. Eso, por supuesto, en los tiempos de redes o sin redes, pero hoy realmente la expresión ha degenerado tanto, incluso a esto que llamamos la desinformación, la manipulación de la información, de la que, por supuesto, hace algunos días tuvimos una alocución del presidente que no es más que propaganda. Muchísimas gracias. Compartimos en este momento una pregunta por parte del profe Juan Moreno, que nos las deja a través del chat de la Sala Zoom. ¿Cómo se explica que el gobierno de la época no cerrara los diarios liberales donde escribía Gabriel García Márquez? Hay varias cosas, ¿ya? Hay varias cosas. A mí me parece que, uno,
De hecho, después de toda esa república conservadora, después de este periodo, estamos hablando de un periodo conservador, los periódicos marcaron una pugna fundamentalmente ideológica. Ahora, de hecho, hubo cierre. Cerró el cierre del periódico El Espectador, luego de que se publicó el relato de un náufrago, fue total y tuvo que salir, ¿ya? Ahora, conocer un poco la historia de los cierres de estos periódicos sería realmente material de otro estudio. Para mí, lo que sucedió en los periodos de violencia, de violencia de forma material, se trasladó a los periódicos de una forma de conversación o de disputa. De hecho, estas columnas de Cepeda Zamudio contra la manera como se escribe, cómo se escribía en los periódicos capitalinos, marca un poco esta idea. Ahora, si uno mira la historia un poco del periodismo de esa época, vemos que la gran mayoría de periódicos son periódicos liberales que nacieron en periodo de censura. Estamos hablando, por lo menos en el Caribe, de El Heraldo y de El Universal, que comenzaron a buscar en estas formas miméticas la manera entonces de rebelarse, atacar, manifestarse contra el gobierno de turno. Hasta el periodo el presidente, bueno, dice Germán Rey que esto fue una dicta blanda, el periodo de Rojas, pero sin embargo, produjo el cierre, en este caso, del diario Universal. Para mí, del diario El Espectador. Para mí, el traslado de la violencia física se trasladó a una violencia ideológica, una violencia desde la palabra, por supuesto, y que redujo, si lo podemos llamar así, redujo un poco las tensiones que después, por supuesto, concluyeron en la alternancia de poder en eso que llamamos el Frente Nacional. Aprovechamos también en esta oportunidad para conectarnos con los mensajes que se comparten desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, compartiendo con ustedes que se encuentra disponible en estas dos redes sociales, en estas dos páginas en Facebook. Así que, como comentarios generales, Osmalia Gutiérrez Vergel nos dice: excelente exposición y semblanza del Gabo periodista. J. David Caicedo nos saluda, confirmando su conexión y de esa forma agradeciendo también por este espacio que se ha desarrollado. Y en estos momentos, la posibilidad de generar conexión junto al profe Juan Moreno para irnos acercando hacia los comentarios de conclusión de esta jornada, hacia los comentarios finales también, como es dinámica de esta actividad. Profe Juan, adelante. Gracias. Yo siento que se hace muy importante para quienes estén interesados en la materia leer el artículo de David Lara Ramos, que está presente en este libro, Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, porque, por supuesto, cuando uno tiene el artículo, se ven mucho más elementos, ¿no? Porque pues, el conferencista no alcanzó a abarcarlos todos. Pero yo creo que es muy interesante porque ahí yo veo tesis que tienen que ver mucho con eso de la capacidad de representación de ese lenguaje. Es que recordemos que García Márquez es muy joven, llega a Cartagena en el 48 y ya está haciendo un ejercicio de representación que tiene al mismo tiempo la necesidad de burlar la censura y defender una cierta idea de la realidad, es decir, una cierta fidelidad a sí mismo.
Y creo que es ese momento muy, muy importante porque es lo que García Márquez seguirá haciendo todo el tiempo, no solamente en su escritura periodística, sino también en su escritura literaria. Por eso ese artículo de David Lara Ramos me parece tan importante y que, bueno, a quienes le interesen deberían conocerlo, deberían leerlo. Me ha Sí, gustado. Juan. Bueno, yo por supuesto, dejé a Felipe mis teléfonos, mi correo. Las personas que me quieran escribir, por supuesto, estoy muy pendiente de alguna bibliografía, referencia, pues he dejado de mencionar, como tú lo has dicho, Juan, de algunos elementos, incluso me he saltado algunos textos que tienen que ver precisamente con esa construcción del lenguaje, porque si hay una apuesta fundamental en el trabajo de Gabo es la apuesta por el lenguaje, es decir, la apuesta del proceso de construcción de contenidos más allá de si existen elementos éticos, etcétera, que desde la mirada de hoy pueden resultar definitivamente censurables, pero hay algunos elementos que son fundamentales. Esos manifiestos de estos periódicos liberales, por ejemplo, en sus editoriales, de cómo se presentaban, aquí nace este periódico para atacar un candidato, para vigilar, etcétera, eran de una sinceridad absoluta que no los vemos hoy. Es decir, nosotros hoy conocemos el medio, pero no sabemos cuál es su filiación, de dónde vienen, qué buscan, cuáles son las intenciones, lo que resulta mucho más peligroso. Ojalá, Felipe, podamos compartir mis correos, podamos compartir mi teléfono de WhatsApp y podamos seguir en esta conversación que definitivamente, ahora que he vuelto a revisar algunos textos, especialmente, por ejemplo, el caso de los textos costeños, que insisto, todos fueron escritos en periodo de censura, y eso es una cosa que del lenguaje tú comienzas a pensar, es decir, ¿cómo hago yo para burlar la censura? Y no estamos hablando, insisto, de esa censura posterior, que es la que está hoy establecida en nuestra Constitución. Estamos hablando de un censor que tenía un salario, que era pagado y que regularmente era un militar que habitaba en las redacciones. Luego estábamos hablando de un tipo que se relacionaba con los redactores, que sabía dónde andaban, cómo andaban, de qué hablaban, cómo se reunían, asistía incluso a los consejos de redacción y al final de la tarde se encargaba de leer uno por uno los textos para aprobar su publicación. Confirmamos en la sala que tenemos disponibles los datos de nuestro invitado, David Lara Ramos, en esta transmisión. Lo hemos compartido a través de transmisión donde tienen su correo personal, su correo institucional y su número de contacto que también utiliza como WhatsApp. Vamos a comentarlo para confirmar la información y en tal caso es necesario poderla corregir. Dice david28lara@gmail.com como correo personal, también de lara.r@unicartagena.edu.co y su número de contacto en WhatsApp 300-6777-309. ¿Está bien así? Perfecto. Vamos, perfecto. Ahí tenemos los datos de conexión, porque precisamente una de las interacciones era el referente bibliográfico o periodístico que se ha compartido, pero como fueron tantos, no alcancé a preguntarle a usted exactamente cuál había sido, porque una de nuestras personas que estaba conectada había perdido conexión y cuando regresó quería tener más información acerca de ese referente bibliográfico que nos estaba compartiendo. Como una forma de aclarar estas dudas y muchas más, generar comunicación y seguir compartiendo este tema, tenemos en el chat los datos de conexión con nuestro invitado para de esta forma poder generar la relación, seguir construyendo y seguir estudiando la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Por el momento, nosotros agradecemos una vez más la
posibilidad de haber aceptado esta invitación y a ustedes estar conectados a través de las redes sociales con sus comentarios, compartiendo este en vivo y generando estas interacciones. Por parte de la editorial Unimagdalena, por parte de la Vicerrectoría de Extensión, atentos para nuestras próximas citas en el marco de este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Hacemos la prevención para que nuestro anfitrión técnico tenga la posibilidad de finalizar el en vivo. Por lo pronto, a través de las redes sociales, estén pendientes a cada detalle. Muchísimas gracias, profe Juan Moreno. Muchísimas gracias a nuestro invitado, David Lara Ramos, por habernos acompañado en esta jornada, al profe Jorge Mario Ortega, la editorial de Unimagdalena, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión, al equipo de comunicaciones, al equipo del CETEP y a la Vicerrectoría de Investigación. Por el momento nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión y les deseamos que tengan un feliz resto de día. Hasta la próxima.